Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gran triunfo de Cerro Porteño anoche. Le ganó 3-1 a Libertad, demostrando un mejor momento, o sea, una continuidad de un mejor momento Cerro Porteño. Sobre un Libertad que ya hemos visto que está bajando su nivel. Ya lo vimos contra River, lo vimos contra 2 de Mayo. En los últimos partidos Libertad está decayendo y Cerro Porteño aprovechó muy bien esto y terminó ganando claramente por 3 goles contra 1 para quedarse con la punta del campeonato, alcanzarlo a Libertad, es cierto. Pero bueno, esto le permite al equipo azulgrana hoy día quedar incluso mejor posicionado, porque supongamos que lleguen en igualdad de puntaje al final de la temporada y bueno, Cerro va a ser campeón por el partido entre ellos, ¿verdad? Pero queda mucho territorio todavía que recorrer. Cerro tiene el clásico la próxima fecha. Olimpia seguramente, si llega a ganar mañana en Mallorquín, bueno, va a estar prendido también en la pelea. Pero yendo a lo que fue el partido, Cerro lo ganó bien y de esta manera, bueno, está ahí al frente de la tabla de colocaciones ahora el equipo azulgrana. En una jornada donde también ganó Sportivo Luqueño 1-0 a Nacional en el partido jugado en Barrio Obrero y en la que Guaraní goleó 3-0 al Sportivo Ameliano. Pero gran triunfo del Cerro Porteño, doblete de Juan Manuel Iturbe, uno de los goles fue un golazo, remate de media distancia, de larga distancia en realidad, que la pelota se fue desinflando y terminó en el arco. Y ahora, bueno, otro de Cecilio Domínguez, ¿verdad? Tacuara había empatado para el equipo de Libertad en su momento. Partido jugado en cancha del Club Libertad, arbitraje de Erlis López. Encuentro en el cual a los 26 minutos abrió la cuenta Juan Manuel Iturbe. Empató a los 4 del segundo tiempo Oscar Tacuara Cardoso. A los 8 del segundo tiempo otra vez Juan Manuel Iturbe puso el 2-0. Y a los 18 minutos Cecilio Domínguez, el 2-1 dio bien, y a los 18 Cecilio Domínguez puso el tercer y definitivo tanto para el equipo de Cerro Porteño. Libertad jugó con Rodrigo Mourinho, Iván Piris, luego Elvio Vera, Luis Cardoso, luego Martínez, Diego Viera y Néstor Jiménez, Ernesto Caballero cambiado por Alejandro Silva, Lucas Sanabria sustituido por Álvaro Campuzano, Bautista Merlini reemplazado por Roque Santa Cruz e Iván Ramírez, Matías Espinosa y Oscar Cardoso, los utilizados por Ariel Galeano. Cerro jugó con Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Broque y Santiago Arzamendia, Juan Manuel Iturbe, luego Ronaldo de Jesús, Robert Piris, Fabricio Peralta, luego Gabriel Aguayo y Federico Carrizo, luego Rafael Carrascal, Cecilio Domínguez, cambiado por Wilder Viera, y Diego Churín, sustituido por Fernando Fernández. De esta manera, entonces, Cerro logra 3 puntos muy importantes y por el criterio de desempate queda en la primera colocación. Bueno, ya voy leyendo sus mensajes, gracias por acompañarnos. Hemos tenido inconvenientes con el suministro de energía eléctrica y también de internet en la jornada de la víspera, incluso esta mañana, recién hace un par de horas tenemos de vuelta todo bien. Todo bien, así que por eso no pudimos estar acompañándoles para el partido de anoche que lo queríamos hacer, ¿verdad? Pero bueno, ya está, vaya puta. Disfrutando un rico tereré con Eros Iceman. Ya voy a comenzar a leer sus mensajes entonces, agradeciéndoles de vuelta la presencia en cada una de nuestras participaciones en vivo. Bueno, hola Rodolfo Esperandi, dice Rodolfo, hace rato está. Hola loco, ¿cómo estás? Buenas tardes Lucas, qué linda que está la tarde, dice Rodrigo. Qué lindo sábado después que ganó Cerro, dice Lucas. Desde hace varios partidos que Libertad es irreconocible, dice loco. Mi hermano ya pide Manolo por la selección, y eso que somos olimpistas, dice juepete. Ayer todo le salió bien a Manolo, puso a Iturbe y fue la figura, y después los cambios también de Jesús anuló a Pinoza y Tacuara. Ese. Y por lo visto que le salió todo bien, ¿verdad? Por eso terminó ganando como lo hizo, ¿verdad? Por 3 goles contra 1. Bueno, Rodolfo dice, le hizo bien a Iturbe comer banca, se calmó, vio como mitad y estaba aportando más que él, y cuando recuperó la oportunidad demostró que quiere jugar de titular, dice Rodolfo. Y sí, por eso a veces solemos decir que es muy lindo para un jugador el baño, o a veces suele ser oportuno, el baño de asiento. ¿Sabe por qué le fue también a Cerro? Manolo puso un hombre siempre encima de lo posible, se le da Libertad y solo el gol de Tacuara se concentraron, luego tapó toda salida, dice Lucas. Otra cosa que descartar es que de entrada ya salió a comerle vivo, antes del minuto ya atacó 2 veces Cerro, dice, además de no deprimirse después del empate y apenas se puso ya atacó nuevamente, dice. Solo falta que nos ganen en el clásico, pero cuidado con la mística o no sé, dice. Otra vez perdiendo a Meliano, dice loco. Sí, 3-0 perdió a Meliano contra Guaraní. Buen día, Salva, qué partido el de ayer y todos sabemos lo que pasa cuando Cerro viene de atrás, alcanza, dice Alex. Ah, pero contra Olimpia, dice. No, vamos a ver, ¿verdad?
A Cerro no le va a servir de nada haber ganado ayer si pierde contra Olimpia. Le había dicho luego a Sala que te descuidara y después del partido que le hizo a Olimpia, Meliano se iba a comer. Bueno, y sí. Se iba a comer 4 con Guaraní. Dice: hola Gonzalo, ¿qué tal? Vergüenza, Libertad ni empleado de pool le da bola. Dice: Salvador, ¿acaso el criterio de desempate si son dos equipos no es un partido extra? No hay un partido extra. El criterio de desempate es resultado entre ambos y en este caso primera rueda fue empate y ahora ganó Cerro. O sea, está Cerro con ventaja. Aguayo entró y casi metió. Ferfer falló una increíble porque se apuró y hasta ahora no se está sintiendo la ausencia de Bruno Valdés porque Báez se está comportando y Brock se acordó de cómo jugar, dice Rodolfo. Con esta victoria CCP en nuestro glorioso torneo Curé, SDT gallego es solo de cabotaje del Génesis hondureño, ese esfuerzo. ¿Por qué pico así, no? Hola Salva, muchos amigos de Olimpia se enojan con Ameliano y yo les dije que el problema no era el huevo Ameliano, el problema era Olimpia. Ameliano ni jugó bien contra ellos, solo que Olimpia anda flojo. Dice, sí, y Olimpia le ve a Ameliano y se caga todo. Vamos a ser sinceros. El Olimpita lo de, ¿por qué veo justo contra Ameliano? De, no toca Ameliano en la copa. De, ¿por qué? El Olimpita lo el problema contra Ameliano, no el Olimpia nomás, el Olimpita. Si Olimpia le ganaba a Ameliano también iba a depender de sí mismo, tenía que jugar todavía con Cerro y Libertad, así mismo Sandro, pero no le ganó. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Tremendo partido del Ciclón, ojalá siga por este camino, con estos partidos que vienen vamos a saber de qué es realmente capaz de plantel, dice Nahuel. Tiene razón Rice, solo decía el típico chiste, Ameliano solo le gana a equipo chico, dice Bruno. Girona le está ganando 3-2 al Barcelona con este resultado, Real Madrid campeón, dice. Muy bien. Buenas tardes, Salva. Hola, Juan José, ¿cómo estás? ¿Te animas a decir quién es el campeón? O dice, no, para nada. Cualquiera de acá, hasta Olimpia todavía puede, si Olimpia le gana a General mañana, va a seguir en la lucha. Pues Olimpia juega con Cerro. Y Olimpia en Libertad la última fecha. Ya, hay todavía campeonato. ¿Cuánto estará mi Olimpia si gana mañana? Y va a estar a 4 puntos si gana mañana Olimpia. A 4 puntos. Eso sí, Olimpia ya no depende de sí mismo, ¿verdad? Necesita. Ponerle que Olimpia le gane a Cerro, o sea, poner a 1. Pero necesita que Libertad también pierda un partido más. Y además, en la última fecha, Olimpia ganar la Libertad, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, en el camino Olimpia no tiene que perder más. Lindo está el campeonato Salva, ¿qué decís? Dice, sí, se puso lindo. 4-2 Girona le gana al Barcelona ahora. Hace mucho que no se definía así, dice Bruno. Y andaba medio aburrido últimamente el campeonato. Eso es cierto también. Bueno. Mañana tiene que alcanzarle con la camiseta mallorquín. Está demasiado flojo, dice Sandro. Salva vos. ¿Qué sabes más de la vida? El fútbol de Manolo es simple y clásico, ocupar espacio y ser directo después. Y vos siempre decís, el fútbol es fácil, lo de 4 retreos mías son solo números. Dice, sí, pero Manolo le gusta que su equipo tenga posesión. El asunto es que contra determinados rivales está jugando más simple. Ayer también por lo visto, yo tengo que aclarar, yo no he visto el partido, pero por lo que estoy leyendo, fue más pragmático. Será llega Guaranini y Luca a la lucha y su genio. Y está Luca ahora a 7 puntos, ¿verdad? Está Luca a 7 puntos y Guaraní también con estos triunfos que metió. No sé si le alcanza, pero por ahí, ¿por qué no, verdad? Porque ahora Guaraní tiene 24 puntos. Está a 8 puntos de Cerro Porteño y de Libertad. Creo un poco más difícil, ¿verdad? Pero cualquier cosa todavía puede pasar. Hay todavía campeonato. Está en la fecha 16 recién. Tenemos 6 fechas más tenemos. Son 18 puntos en juego todavía. Y General Caballero Mallorquín está penúltimo en la tabla de promedios. Tiene 1,106. Sol de América 0,933, Tacuario tiene 1,116, hoy juega Tacuario. Hoy justamente Tacuario contra Riniense, 19:30 horas en los jardines del Quelito. Bueno, a ver qué más. Pero cierto, se puso lindo el campeonato. Se puso lindo, le hizo muy bien al campeonato
Me van a disculpar los liberteños, pero le hizo muy bien al campeonato que Libertad no le haya ganado a Nacional en aquel partido de regularización. Y que 2 de mayo. 2 de mayo es lo que le devolvió la vida al campeonato al ganar la Libertad. Creo que tanto Cerro como Olimpia le tienen que agradecer a un premio 2 de mayo. Bueno. A ver, ¿qué más? Que bajo cayó General, dice. Si Olimpia gana mañana el clásico, Olimpia si gana se pone a 1 punto, siempre cuando Libertad vuelva a perder, dice. Otro que cayó bajo el Nacional, dice. Mañana copiaron contra General, dice Lucas. Japón va a ser rival de Paraguay en los Juegos Olímpicos como hace 20 años atrás, dice, cuando ganamos 4-3 con goles de Pablito Jiménez, José Cardoso por 2 y Aureliano Torres, dice Rey. Sí, Japón. 2 de mayo le hizo muy bien al fútbol paraguayo en sí, aparte que tiene mucha gente, dice Bruno. Bueno, está bien. Felicidades a todos los amigos del Club 3 de Mayo de Simbrón. La Liga Quindígense ayer cumplieron 92 años. Están escuchando. Un fuerte abrazo a todos los amigos de Simbrón. Del 3 de Mayo. La compañía Simbrón, que en realidad la compañía Simbrón es de San Roque González de Santa Cruz. Pero el club juega en la Liga Quindígense por una cuestión geográfica, ¿verdad? Le queda más cerca. Hay varios casos de eso, ¿eh? Hay varios casos. Equipos de una ciudad que juegan en la liga de otra ciudad. Bueno. A ver, ¿qué más hay? Nuestra banda de papoteros ya le agradecieron a Dodo dándole los 3 puntos en la primera rueda. 2 de mayo nos dolió el favor, dice Rodolfo. Viva 3 de mayo, dice. Ya empiezan los perros a subestimar a los rivales de la sub-23. Juguemos primero una, después no nos quejemos si nos eliminamos. Japón no puede subestimarle. Japón se han acostumbrado a enchufarnos en los últimos tiempos en toda la categoría. No podemos subestimarle nosotros a nadie. Nosotros no estamos en condiciones de subestimarle a nadie, muchachos. Así que tranquilo, man. Por eso dije, dice loco. Volvería a trabajar con Jota, dice. Sí, claro que sí, si se da la oportunidad, ¿por qué no? Ya lo volvimos a hacer en Canal 13, en Unicanal, Radio 1. Y no sé, quién sabe, oye, igual. La vida tiene sus bemoles. A ver. Sigan por ahí, Caresport, estamos organizándonos, ya vamos concretando todo para estar, vamos a transmitir la Copa América, los Juegos Olímpicos, Mundial Femenino Sub-20, Mundial de Futsal FIFA, son los eventos que ya tenemos programados, así que les espero, pero necesito que estén más. Al torneo le viene bien que Luque, Guaraní y el 2 estén jugando bien y sumando, dice, pero el que no le conviene por cómo viene es a Olimpia, porque son más que le van a pelear el cupo a la Libertadores, dice Rolfo. Japón tiene demasiados jugadores de calidad en la selección mayor y la fuerza básica también, dice Lucas. Y hablando del partido, que poca gente anoche en el estadio, siendo un partido importante, dice, totalmente de acuerdo. A mí ayer se me fue la luz 3 veces durante el partido de Guaraní, dice loco. Viva 3 de mayo, carajo. ¿Será que Cerro le alcanza para llegar al cuarto final a Libertadores? Sí, vamos a ver. Lo de Nacional, la verdad, es muy triste. Tiene algunos jugadores interesantes, pero definitivamente pasa factura el hecho de haberle sacado al pedo a Sarabia. Dice. Ayer me sentí en el concierto de Karol G de mi cuarto, escuchaba todo, dice loco. Nadie había de Libertad. Eso que era un partido atrayente. Dice, Eurocopa no salva. Dice, sí, Eurocopa también estamos viendo. Creo que van a dar los horarios. Todavía no tengo confirmado lo de la Eurocopa, pero creo que sí. Israel y Japón no eran los campeones de su repetido torneo. Ese Japón salió campeón ahora. Y a 3 de mayo hasta Iturbe dijo ayer. Dijo. Y bueno, se quedó ese como un meme, no sé cómo ahora. A ver. ¿Qué más? Vas a pasar si te da tiempo la Champions, dice. Vas a pasar si te da el tiempo la Champions. Vamos a estar el martes y miércoles, así como están las cosas. Niente Yevima que nos toca equipo potente en los grupos, de bárbaro, dice Rodolfo. El martes tenemos la segunda. El martes y miércoles tenemos los partidos de revancha de la Champions, ¿verdad?
El martes es Dortmund contra PSG, o sea, PSG contra Dortmund a las 3 de la tarde y el miércoles Real Madrid contra Bayern. Creo que vamos a estar con los dos, porque esos son a las 3 de la tarde y después tenemos la Sudamericana y la Libertadores, ¿verdad? Tenemos también la semana Sudamericana, Libertadores. Vamos a estar bien ajetreaditos, me gusta. Yo creo que vamos a estar con la mayoría de lo que se pueda en los equipos paraguayos, ¿verdad? El martes juegan a la Pucheche Nacional contra River, el martes Táchira contra Libertad, el martes a las 8 de la noche. Y Nacional River también a las 8 de la noche el martes. En simultáneo van a jugar. Después vamos a estar el martes con Táchira Libertad a la noche. A la tarde vamos a estar con Dortmund, o sea, PSG Dortmund, y a la noche Táchira Libertad. Después el miércoles vamos a estar con Real Madrid, el partido de Real Madrid, ¿verdad? A las 3 de la tarde Real Madrid Bayern, y después miércoles Alianza Lima Cerro a las 8 de la noche. Tenemos dobleta de miércoles entonces, ¿eh? Muy bien. Y por la Sudamericana, a ver, Sudamericana, cuando juegan los equipos paraguayos, vamos a tener martes Nacional Corinthians a las 6 de la tarde. Puede ser que dé Nacional Corinthians, porque las 3 va a ser. Las 3 es el partido de Champions, las 6 Sudamericana y a las 20 la Libertadores. Vamos a hacer triple probablemente el martes, ¿eh? Vamos a meterle triple el martes. Vamos a meterle triple. Vamos a hacer primero Champions, después Sudamericana y vamos a cerrar con Libertadores. El miércoles, el martes también juegan Ameliano Danubio a las 20:30. Qué lindo partido también. Ameliano Danubio 20:30. Va. En Cancha Libertad va a ser ese partido. Va a coincidir con la Copa, ¿verdad? Clave para Ameliano. Si gana Ameliano. Y el miércoles también capaz que hagamos triple, porque las 3 de la tarde Champions, las 18 juega Luqueño Coquimbo, y a las 20 horas Cerro, Alianza Cerro. Capaz que el miércoles también le metemos triple, ¿eh? Es muy probable. Hola Dur, ¿qué tal? Se puso lindo el torneo con la frenada de Libertades. Y sí. A los liberteños nomás no les gusta esto, ¿verdad? Pero para el resto se puso interesante. Sinceramente. A ver, ¿qué más hay? Hoy perdió el Bayern 3-1 contra el Estudio. Esa la transmitía el Futsal FIFA Premium. Dice, no, Diego. No. Muchos partidos para aplicar una combinada y perder ya en el primer partido, dice Rodolfo. Raice, sinceramente tengo un entusiasmo de volver a ver los partidos de Paraguay en los Juegos Olímpicos. Por fin volvemos, dice Rey. Nacional versus Corinthians también el martes a las 18. Dice. Almirón no jugó, dice. Creo que a él ya no le tienen en cuenta en su equipo y qué partidazo de Segovia. Ahora la gran pregunta, ¿qué pasó de Enciso? Dice. Hoy dice Hugo. Linda semana para no levantarse de la silla, sálvase bien, dice Lucas. La verdad. Bueno, me voy a descansar porque después tengo que ver mi serie en SNT. Dice, nos vemos gente. Dice, loco, ¿cuál es tu serie? Hola, Salva, qué lindo ver que Cerro juega con idea. Dice, y como siempre repetís, le tuvimos que ganar a Fluminense. Había con qué. Dice, que venga siempre la bichota a tocar en el país en el mismo día que jugamos. Todo acaba la sirve, dice Rodolfo. Miércoles Trinidense Boca también 20:30. Dice, Trinidense Boca. Y coincide con el partido de Cerro. Ese es el... Ese es el tema. Pero vamos a estar muy atentos a todos los partidos. Salvador le conoce a un liberteño, ese sí. Hola Solanation, buen domingo. El sábado recién en Paraguay.
Lo de Cerro esta semana va a estar dura porque tiene 2 partidos complicados en poco tiempo, entre semana, partido clave de Libertadores y el fin del Clásico. Dice. Poniendo un poco de sal en la herida, qué grupo tan lindo le hubiera tocado a Olimpia si pasaba de Ameliano, además un buen ingreso económico, es totalmente... CIS New Orleans, NSI, New Orleans. Hola Jota, ¿qué tal tu sábado? Ahora te recién llegué para tu video, dice, para ver el Clásico de futsal, dice. Cerro debería de salir campeón, Libertad se relajó y no fichó lo que debía fichar. Tantos jugadores IDT, dice Paraguay. Chao, loco. Ok. Sala, ¿qué tal le ves a Cerro de visitante contra Alianza Lima? Y le veo bien, che. Le veo bien. Hija mía, salva demasiado domingo, parece no llegué todavía, dice Paraguay. Sábado recién es. A ver. Bueno, Cerro debería ganar en esa ciudad que no tiene árboles, dice Paraguay. Ya empezó ya el partido de la Liga Premium. Cerro Porteño contra Olimpia están jugando. Están 0-0. Están 0-0. O sea, estaban por... No sé cómo estará ahora. Bueno, estoy viendo el... Quiero mirar por los equipos a ver quiénes están, che. No dice. Bueno, está. Ok. Anoche música en la olla, baile en Tuyucuá y se ganó 3-1 Libertad. Es perfecto partido de Cerro, no le dio espacio y cubrió los laterales. Libertad no pudo sacar casi ningún centro limpio de los costados. El Ciclón se adueñó de la punta, dice Danielito Flecha. Muy bien, Dani. Ok. Ahí está el equipo de Cerro. Giovanni González, Renzo Grasso, dice Pedro Pascotini, Emerson Salas y Junior Arana. Junior está Emerson Salas. ¿Quién ve Emerson Salas? Técnico Benjamín Cáceres. Areco, Jiménez, Alcaraz, Salema, Espínola, Vander Salas y Emanuel Ayala. No está Gary. Bueno. A ver, soy de Sol de América, ahora estamos más en la intermedia que en primera. ¿Qué pasa? Dice Durg. Y ese pues es la inestabilidad de los permanentes cambios de técnico. Lo que pasa por ahí el tema. No debutó Enzo González Chalva, se quedó en el banco versus el City, dice Paraguay. Legalmente ojalá lo vuelva a plantear bien y ganar en Lima sí o sí, dice Lucas. Lo mismo dio González versus la Lazio, no debutó, dice. O sea, el González de la Lazio, 0-0 batió Salva, dice. Alianza 1-0 su partido esta semana. Un jugador porque estaban esperando jugó bien, según algunos peruanos ya le está esperando hacerlo, dice. ¿A qué hora el clásico de futsal? Ya están jugando. No le quiere poner versus un rival de demasiada calidad, debutará en un partido más favorable seguramente, dice Lucas. Si salimos a jugar como jugamos ayer, le ganamos a Alianza. Es cuestión de que no se confíe nomás en nuestro paquete, dice Rodolfo. Por Enzo, dice. Tío Salva, ¿qué te pareció eso de no jugar con público el partido nacional versus Luqueño? Una estupidez. ¿Se escuchó bien el partido de Luque el concierto? No tengo la menor idea, yo no he visto. Ese Cristian Martín y Ocada que puede, dice que va a debutar Enzo, demasiado mufa ya es. ¿Por qué no se jugó más tarde nomás el partido nacional y Luque, suponiendo que la gente de la bichota ya estarán adentro del estadio y recién llegue el público para el partido? Ese es el problema, que no había luego policía, dice los militares que hacen, dice.
Casualmente que no se le convocó a Enzo, Cerro está ganando de seguido y se llama la coincidencia, pero qué mala suerte tiene el tipo, sin duda se le va a buscar otro equipo en junio o julio, dice Rodolfo. Alianza Lima no tiene 9, dice, los peruanos ya no le bancan a Hernán Barcos y su fichaje de extranjero no le mete ni al arco iris. Vamos a ver, ojalá que Cerro plantee bien y sobre todas las cosas ojalá que gane, porque ese empate contra el Fluminense en la olla, yo creo que Cerro tenía que ganar y espero que no esté lamentando esos 2 puntos después. Pero no lo va a lamentar si le gana Alianza. Y yo creo que Cerro tiene para ganar la Alianza en Lima. Creo que, ¿verdad? Bueno, Olimpia Cerro en futsal, están jugando 15 minutos, 0-0. Dice, sí, 0-0 está. Ahí está Gabriel Ayala, le veo ni a Gabriel. No está en la planilla que publicaron. El equipo de Olimpia lo que no he visto, che. Bueno. Al final, anoche no se jugó Star contra San Cristóbal. Pasó para el domingo. Pasó para mañana a las 11 de la mañana. Y también con todo lo que llovió. Mañana también 18 horas Campo Alto Exa Exatí en Cancha de Sol. Villa Ayes, mañana 19 horas contra Sport Colonial en el Polideportivo Departamental en Villa Ayes. Deportivo Maitá contra FEMEC, hoy a las 20 horas en Cancha Deportivo Maitá. Vamos a ver si no llueve, ¿verdad? Ok. A ver. Salva, ¿en qué liga te gustaría verlo a Enzo? Si va cedido. Enzo González. Y espero que sí en la Premier, ¿verdad? No. Igual o sin ñes. Rodolfo, no es coincidencia. Alan está rindiendo muy bien. Dice, igual sin público. Se asaltó mucho por conciertos. Dice. Alianza le trajo refuerzo a un panameño, ni tocó la pelota en el partido contra Cerro, me acuerdo, dice Sandro. Ojalá no se le lleve a la Benítez a la selección. Dios me libre, dice Paraguay. Cerro debe estar más que concentrado esta semana, primero Lima y luego el Clásico, y ese partido no importa cómo lleguen, siempre es complicado, dice J. Para mí es historia eso de que Manolo no le convoca más eso para cuidarle, no le convoca porque tuvo partidos muy malos, dice. Y sí, los que están convocados y los que juegan están jugando bien, porque ponerle que Alan entraba y no hacía nada tampoco, y el otro mira, y nada tampoco, le iba a volver a dar la oportunidad, pero anda bien pues. Super Iván Ramírez, lateral de Garnero, personalmente le prefiero a Alan, pero ninguno me parece nivel de selección, dice Juan José. Paraguay no tiene lateral de derecho, dice Paraguay. Estamos flojos con eso. Vamos a ver qué onda, ¿verdad? ¿Qué tal, Icar? ¿Cómo tiene que salir Fruit Colo Colo para que a Cerro le vaya bien? Dice. Y a Cerro lo que le tiene que ir, Cerro lo que tiene que ganar. No sé cómo te explico, ¿verdad? Cerro con lo que tiene que ganar. Cerro depende de sí mismo, ¿verdad? Pero no estaría nada mal por ahí que de repente Fluminense tiene 5 puntos, Colo Colo tiene 4, Cerro tiene 4. Un empate Fluminense Colo Colo se juega en Chile. Colo Colo va a ir a 5, Fluminense 6 y Cerro gana, va a ir a 7. O sea, está muy parejo el grupo. A ver. El único prospecto de Alan Núñez, campeón olímpico, pero ni juega en Cerro. Dice, ¿qué tal, Icar? Salva, ¿te gusta el possession de este Cerro? Dice. Y la verdad que ayer no he visto el partido, ¿verdad? Pero sí, anda haciendo possession, pero más directo. No exagera con el possession. Yo le traería a Enzo Jiménez. Yo creo que en Guaraní se va a recuperar un buen futbolista, pero tiene la confianza en el subsuelo. Dice, y ya está marcadísimo por la gente. Dice. Primero dijo unas cuantas declaraciones disparatadas. El Mr. Manolo quizá cuidándole mentalmente ya es chupé a Enzo. Después sin miedo le convocó y ahora ya no le coloca más a Enzo, dice Rolfo. Paraguay tiene lateral derecho titular y es el Sicario Rojas lastimosamente. No existe otro para Garnero, dice Nahuel. Flojito legalmente lateral derecho. Ojalá evolucionen bien Alan Núñez y Juan José Cáceres, dice Juan José Ruiz Díaz. Bueno.
A ver, ¿qué más? Víctor dice, Cerro Porteño puntero como siempre tenía que ser. ¿Quién conoce a Libertad ya Valema con Libertad? Dice Víctor. El possession de cero ayer fue para cuidar el resultado. Ahí sí es productivo por lo menos. Dice. Claro. La mejor manera de defenderte es con la pelota. Y si es posible, lejos de tu arco. Esa es la mejor manera, ¿verdad? No siempre se puede. Pero se dieron cuenta, estoy mirando normal la alineación. Metió a Ronaldo de Jesús, metió un tercer central, sin drama, Manolo, para cuidar el resultado. O sea, no se las da también de caprichoso. Y no, que hombre por hombre, no, que punta, que esto, que no. Si tiene que cerrar, cierra. Bueno, ya amigo. A ver. ¿Cuál fue tu figura táctica preferida, Salva? La figura táctica preferida para mí, para el fútbol paraguayo, es el 4-4-2. Para mí. Ojalá empaten Cerro, empaten Colo-Colo y Flu. Si ganamos ya estamos prácticamente adentro de la Sudamericana porque ya nos alejamos del último, dice Rodolfo. Tío, solo los partidos de la Copa Paraguay que se suspendieron cuando se juega uno. Hay nada. Dice. Real Madrid campeón de la Liga, dice Ray. Bueno, al perder Barcelona. Ok. Van a ser reprogramados los partidos de la Copa Paraguay, he visto. Gol de Olimpia, Alex López. Está ganando Olimpia 1-0. Entonces a Cerro Porteño. En futsal, Alex López marcó la apertura. Alex López. Mira, no. Quiero mirar el equipo de Olimpia en ningún lado no publican. Ok. No. Si ellos no publican, pues dice. Hizo lo correcto Manolo, Libertad tiene calidad, si te cuidaste, hace 2 goles en un rato, dice Juan José. Barcelona tomó mucho Iceman parece, dice. Y por lo visto. Por lo visto. Ayer se turnaron entre Baez, Brock, Piri y Peralta para pegarle a Tacuara. Dice, tanto que Baez comió amarilla. Dice. No pueden descuidarse tampoco. Un tipo como Tacuara, cualquier momento te va a facturar. Libertad tiene 3 puntos. Libertad tiene que ganarle a Táchira en Venezuela. No hay caso. Y esperar que, si se puede, que River le gane a Nacional. Que le gane River Nacional, que ya clasifique River, que ya clasifique al Mundial de Clubes. Estoy contento a River. Nacional es el tema. Pero si Táchira le gana a Libertad, Táchira puede entrar todavía a la Libertad en la Sudamericana. Que me imagino que va a ser el objetivo de la gente de Táchira, ¿verdad? Es preocupante cómo Libertad ha bajado su nivel en los últimos partidos. Barcelona dentro de todo tuvo una buena campaña, no tiene la calidad de jugadores que tenían antes. Dice el Madrid está potente, dice Juan José. Bueno. A ver, ¿qué más? No, porque pasó una intermedia. No estuve siguiendo en estos días. El lunes sí vamos a estar con Guaireña. Vamos a estar en el partido Guaireña. Me comprometí ya con un amigo Guaireña. Guaireña contra Encarnación. Resistencia Carapeguata en Juan el lunes. Bueno, ok. Sábado de fútbol con una victoria en igualdad. Dice Rubio Ñu ganó 2-1 a Santaní. Fernando Lamora igualó 1-1 con General Martín Ledesma. Fueron los partidos de hoy. ¿Cómo están las posiciones?
San Lorenzo 11 puntos, Recoleta 10, Recoleta tiene un partido menos. Tembetarí 9, Fernando de la Mora 8, Encarnación 7, Carapeguá 7, Pastoreo 7. La principal ubicación es el campeonato de la intermedia. Rubio Ñu le ganó a Santanido a 1, el primer triunfo de Rubio Ñu. Pablo Velázquez está jugando en Rubio Ñu. Mira, Pablito Velázquez. Justamente él había aparecido en Rubio Ñu, Robin Ramírez, Pablo Velázquez, jugadores de Libertad que habían sucedido en aquella oportunidad cuando Rubio Ñu subió a primera con Chiqui. Pablo Velázquez marcó justamente el gol de la victoria a los 94 minutos. Bueno. Y Fernando Lamora contra Martín Ledesma empataron 1-1. Sigue Martín Ledesma complicado. Tomasito Rojas marcó. Estaba perdiendo Rubio Ñu contra Santaní. A los 83 empató Tomás Rojas, aquel que era jugador de Sol de América. Y después Pablo Velázquez le dio la victoria al equipo de Chito Ayala. Entonces, muy bien. ¿Está? Y Fernando Lamora juega Cristian Rivero y juega Luciano Tao, Edson Rivero, por ejemplo, aquel que jugaba en Capiatá. Ok. ¿Qué más? Bueno, voy a leer un ratito más un mensaje, ya ven. Justo me trajeron el almuerzo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más hay? El día de Alianza lo que mueve la pelota, si le patean así no va a hacer nada a su medio y nuestra defensa podría tener un partido tranquilo, dice Rodolfo. Buenas tardes, Salva, vengo de aplicarle un platazo de loco comandío KGTRI, dice Juanjo. Legalmente tirache. Hay que darle tiempo, la Premier otro nivel, todos los clubes se toman su tiempo con su juvenil, dice Juan, con el tema en sobra. Paraguay versus Brasil en rugby, ahora qué torneo es ese, Salva, dice. No tengo un poco idea, che. El torneo que se estaba jugando era torneo de clubes. ¿Verdad? No sé si era selección. Ya caré 15 lo que estaba jugando. Voy a revisar un boche. No vi, espera que. La camiseta de Leclerc. Está bien. Nico Colecciones nos ofrece la camiseta de Leclerc. Autografiado puño y letra por Charles de Leclerc. Camiseta de Ferrari. Muy lindo está. Súper lindo está. Ok. A ver, ¿qué más? 4 goles de Haaland y Messi candidato al Balón de Oro. Los 3 primeros de la intermedia son los 3 equipos que te dije que amenazan: San Lorenzo, Recoleta y Tembetarí, pero falta muchísimo, dice Ray. Sí, son los equipos que amenazan. San Lorenzo siempre amenaza. El asunto es que allá por la fecha 15 por ahí es el tema. Recoleta el año pasado se cayó sobre el final también, ¿verdad? Por cómo está Libertad es ahí que le gana Nacional acá, dice Rodolfo. Pero Libertad nunca luego fue gran equipo y ahora que Cerro está bien se notó la diferencia de nivel. Le quieren echar a Galeano Salva. De acuerdo, estoy porque hace malos cambios y no lee los partidos. Dice. Totalmente. La mafia del fútbol. Dice. Ni aún estando Libertad en sus mejores momentos ni le llega a ganar a este equipo de Cerro. Dice. Libertad con Garnero hubiese ganado nomás la apertura. Los cerristas ya están delirando. Dice. Jala no apareciste cuando tenía que ser contra el Madrid, dice Lucas. Se durmió nomás Libertad, nosotros siempre tuvimos nombres, pero no estaban en buen momento. Manolo les calmó y le dijo que cada uno podría tener su oportunidad y empezaron a jugar, dice Rodolfo. Legalmente Haaland no apareció en los partidos importantes. Cerro con Manolo va a pasar de grupo, sí o sí.
Super Rugby de la América se juega ahora seguro porque dice Yacaré, la gente se confunde. Yacaré 15, antes era Olympia Lions, sí. Ese sí sé que se está jugando. Y seguramente contra el equipo brasileño. Por eso va a ser, ¿verdad? Cerro tiene muy buen plantel. Para mí solo Libertad tiene una calidad similar a la de Cerro. Olimpia y Luqueño Guaraní tienen buenos planteles también, dice Juan José. Si a Cecilio mismo le cambió en el primer tiempo y después hay Turbo en su debut. No sé qué ahí ya se pensaba que iban a armarle quilombo. Dice, pero por lo visto los mismos jugadores confían en él. Dice, vamos Yacaré carajo, dice Elías. Sí, Yacaré 15 de club. Salva se le gana a Colombia, dice. ¿En qué pa? En full. Libertad y Gobernero le ganaba a Cerro ayer. Dice. Bueno. Muy bien. Bueno, para ir cerrando ya. A ver. Aguante Cerro legalmente. Dice, no, por favor, que no suban equipo capitalino a primera. Ojalá suban equipo del interior como Carapeguá, Pastoreo, Encarnación, dice J. Salva, ¿qué tal le ve a la selección para la Copa América? Dice, y estamos igual que lo que estábamos, luego. No veo nada más ni nada menos de lo que tuvimos, luego. Ojalá que encontremos la manera de mejorar en la Copa América, ¿verdad? A ver. Olimpia ahora lo que le falta es rumbo. Richard sin rodillas ya no puede hacer todo, dice Rodolfo. Buena salva, Libertad viene en baja o Cerro está demasiado bien, dice. Ambas cosas, Lomitero. Creo que Cerro ha encontrado una identidad. Decíamos que al principio no había mucha diferencia con lo que venía jugando luego Cerro, pero evidentemente con Manolo hoy día tiene mayor seguridad a la hora de jugar. Y Libertad está bajando su nivel. Libertad está bajando su nivel y el técnico no le acierta en los cambios. Ojalá en la selección alguna vez se arme un equipo como el de Sudáfrica, dice Damián. Viva Manolanga, salva, dice Paraguay. Y ESPN 4 transmite sin que ver los Yacaré, dice. Gracias, Elías. Espectacular. Bueno, a ver, ¿qué más? Ya llevaré. Derli sigue sin aparecer y depende de un 90% de lo que invente Arrua. Adiós Galeano, te irá mejor en la intermedia, dice Paraguay. Y si Libertad llega a perder el título de la apertura, yo creo que, y si se elimina la fase ahora en Libertadores, yo creo que Galeano no sigue. Me extrañó luego que le hayan dado, bueno, está bien, se merece la oportunidad, puede salir campeón el año pasado ahora, pero raro. Fue un experimento de la dirigencia de Libertad. Fue un experimento, fue un riesgo. Bueno. A ver. ¿Qué más? Adiós Galeano, Manolo te tiene que reventar Alianza y Colo-Colo, dice, demasiado mitad y Galeano, dice, bueno, si sale Galeano seguro que Libertad va a traer un DT top, dice Juan. Y hay que ver. Ok. Olimpia le está ganando a Cerro 2-0 en el clásico de futsal. Al término del primer tiempo, 2-0 victoria de Olimpia. El segundo gol, el primero lo hizo Alex López y el segundo Iván González. Pues no, tiene Olimpia. Ok. Hay muchos jugadores jóvenes que están jugando muy bien en el futsal. Si no fuera por Olveira, Olimpia hace rato ya se quedaba fuera del torneo. Y aparte se caen a pedazos físicamente. Ellos son los que tienen un torneo, pero seleccionan al 2x3, dice Rodolfo. El DT top es JC6. Dice. Haku están por los dirigentes de Libertad. Dice. Haku están por él los dirigentes de... por Julio. ¿Por qué Libertad tiene un DT mitad y nadie se da cuenta de eso? Dice. Galeano luego le tiene que respetar a sus jugadores, son más veteranos que vos. Dice. JCC no va a salir el mejor club del país, dice Juan.
Yo no creo que Julio hoy deje Luqueño. Por lo menos hasta mitad de año no creo. A no ser que lo saquen. Los jugadores le tratan de pendejos y son más leca ellos, dice. Le respaldaron mucho, sí que, porque todos le respaldaban, por eso Libertad salió campeón el año pasado. A ver, ¿qué más? Salvador, ¿te sentí capaz de dirigir un equipo? Eso no. No tengo la más mínima intención, además. Jamás me interesó. No me gusta lo. A ver, ¿qué te voy a decir? A ver. Bueno. Estoy mirando la camiseta de Leclerc. Lindo, me gusta. Yo sé, imagínate tú. Hace rato que no compro nada para mí. Sí, o sea, antes me gustaba mucho comprar estas cosas, ¿verdad? Y sinceramente hace rato que no me compro yo algo que me gusta. Sí, me compran ropa, me traen todo eso, pero siempre están eligiendo por mí, ¿verdad? Bueno, ahí. Por lo menos tengo a alguien que elija por mí hoy día, ¿verdad? Lo peor es cuando no tenés nadie que elija por vos. Ok. Saludos, Nico. Fuerte abrazo. Y quiero esa... Yo sé que Nico está escuchando. Quiero el Kepi. El Kepi de Ferrari. Ya está, ya. Ahora mismo... ¿Qué tal, Salva? ¿Será que si Olimpia gana hoy se mete en la pelea? Dice, no creo que hoy, Fernando, porque hoy no juega. Mañana. ¿Qué almuerzo hoy, Salva? Dice Paraguay. Salvador, soy de No, Damián, no soy técnico. No. No. Hoy vamos a almorzar costeleta de cerdo con ensalada de arroz. Aguanta el Leverkusen de Juan. Guaraní le metió 3 a Meliano y Olimpia no puede meter 1 a Meliano. Salva, un desastre mi querido Olimpia, dice Alexis. ¿Le salvaría a tu club de Cacupé si te piden que sea DT? Dice, sí. Eso sí creo que si, por ejemplo, iba a ir Laporte y no hay plata para contratar a un técnico de verdad y me piden... no creo. En realidad no creo. Vería la manera de traer a un técnico. Si es para salvarlo al club, usaría los contactos, las amistades, los amigos, no sé, para traer a un técnico que sí pueda salvarlo. Pero yo al frente no. Capaz que sí ayudaría, aportaría, pero no como técnico. Libertad salió campeón el año pasado por la campaña que hizo Garnero, no Galeano. Sí, pero Galeano es el que se quedó a dirigir toda la segunda mitad del campeonato. Si no andaba y si no tenía el respaldo de los jugadores, iba a perder otro partido como ahora y Ceausescu. Mira que Luque está prácticamente eliminado ya de la Suda, hizo un milagro, hace que salga segundo, dice Rodolfo. Pero no hay que rendirse. Olimpia le tiene miedo a la B azulada, así nomás. ¿Qué marcó la diferencia ayer en Cerro? Dice Jorge. Yo no he visto el partido, Jorge, pero evidentemente, por lo que leí, fue el orden táctico y que cerró las salidas de Libertad. El año pasado Galeano campeonó porque el resto fue más inútil nomás, dice. Lo mismo, empatamos 7 partidos seguidos, después perdimos 2, igual estábamos a 9 nomás de Libertad, dice Rodolfo. Te veo de gerente deportivo, Sala. Sí, eso sí me interesa un poco más, ser gerente deportivo. Salva haciendo la llamada para que Jarasaguer dirija un club de Cacupé y dice, los milagros existen, dice. La verdad que sería un sueño que Jarasaguer venga a dirigir Cacupé. Este año hay Interliga, ¿verdad? Sí, hay Interligas. La velocidad, los laterales de Libertad eran sobrepasados por nuestros laterales extremos. Cada vez que proponían, después quiso solucionar, pero ya era tarde, dice Rodolfo. Bueno. Ok. A ver, ¿qué más? Rico te veré con hielos Ayman, Riquísimo. G3. A ver.
Unos minutitos más. Ok. Botellao. Grande Manolo, Manolín, Manolanga. Si se purete tú ayer el concierto de la bichota parece. Si dura la selección sala. Espera, no. Pensar que algunos periodistas de las 12 no le tenían fe a Manolo. Dice. Ahora ya te gusta Manolo Salva. Dice. Creo que le va encontrando la mano. Tiempo al tiempo nomás lo es muchas veces, ¿verdad? No hay que hacer juicio apresurado, decir, este es malo, este no sirve, o este es la gran siete, ¿verdad? Tranquilo, nomás hay que... Hoy muy tarde el partido Sala Trinidense versus no me acuerdo, dice contra Tacuarí. No digan selección por pecho fría, y Arzamendia selección. Dice, ¿no escuchaste la declaración que con Bernay había problemas o algo así? No. Selección, no nos quiten a Manolo, dice. Perana. Ok. A ver. Hubo un incentivo de 20 millones ayer y en el clásico también habrá. Y si está bien, tiene que haber. Aparte no le salía nada a Libertad porque todos marcaban. Cuando Cerro no tenía la pelota, Pachi estaba pegado por Campuzano y todos tenían marcas personales prácticamente. Dice. Bueno, mejorado. A ver. Vamos a ver la colita. Bueno. Cerro jugando con los chavales de la cantera. Dice, ¿qué le pasa a Churín? Salvando y Coy. Y siempre se le reclama a un delantero cuando no hace goles, ¿verdad? No está atravesando su mejor momento, pero hace otro tipo de trabajo también. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando ya por ahora. Alfio lo que desapareció y te dice Jorge. Bueno, vamos cerrando por ahora. Vamos a reencontrarnos ya el próximo lunes. No me comprometo este fin de semana a los partidos de fútbol. Puede ser mañana si terminamos la actividad que tenemos. Puede ser Olimpia General Caballero. Pero no creo. Sinceramente no creo. Pero sí, el lunes vamos a estar con la intermedia, Encarnación contra Guaireña. El martes vamos a estar con la Champions, con la Sudamericana, la Libertadores y el miércoles también. Muchas gracias a todos, que estén bien. Nos reencontramos en principio el próximo lunes. Gracias, chao.